La escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Saludos y bienvenidos a Sapiens. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Os habla vuestro amigo Ferran Prat y hoy pues compartimos, como lo podéis ver, pantalla, espacio, tiempo. Muy importante el tiempo con el ufólogo andorrano Artur Oms. Artur, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende a la hora que nos escuchan por YouTube. Desde luego, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, ¿no? Una frase con la que suelo también empezar yo muchos programas. Muchísimas gracias, Ferran, por invitarme una vez más a tu canal en Sapiens. Y bueno, siempre es un placer poder estar en la radio y también en este medio que también nos proyecta a muchos más países y muchas más personas. Hoy, si te parece, vamos a comentar algo que le puede interesar a muchas personas. El día 15 de marzo, de este mes de marzo, a las 19:30 horas, en el Hotel Rock Blanc, el gran Artur Oms. Espera, ahí lo tenemos. El gran Artur Oms y un servidor. Vamos a hacer pues como una tertulia, una conferencia, un análisis sobre el tema extraterrestre. Y haremos un repaso desde el pasado hasta el presente. Y tenemos que decir que la entrada es gratuita, ¿verdad, Artur? Sí, desde luego, va a ser en el Hotel Rock Blanc el día 15 de marzo a las 19 horas 30 minutos y, Ferran, les pedimos a las personas que estén muy atentos a tus redes sociales y a las redes sociales del Hotel Rock Blanc, donde ahí se van a dar los detalles, puesto que el aforo es muy limitado y hay que reservar sí o sí, porque estamos hablando de una sala muy pequeñita. Bueno, pues si te parece, hacemos un pequeño resumen antes de entrar en materia, ¿no? De lo que vamos a hablar, ¿no? Porque la idea es demostrar, analizar hasta qué punto, si existen otras civilizaciones que están en contacto con nuestra civilización de forma directa, indirecta, oculta, y desde qué tiempos, ¿no? Si esto es reciente, es contemporáneo, o todo empieza en 1947, hacia aquí, o es que hay vestigios del pasado que nos indican que algunos seres caminaban sobre la corteza terrestre, sobre su superficie, que entraron en contacto con alguna tribu, algún poblado, alguna civilización incluso, como demostraremos, y que, bueno, de alguna manera algo quedó impreso en vasijas, en grabados, en textos, y más Sí, recientemente con la tecnología que tenemos con los teléfonos móviles, que son cámaras. desde luego, Ferran, para mí la gran pregunta es si realmente el ser humano ha tomado contacto con seres de otras civilizaciones, de otras galaxias, de otros quizá mundos, de otros sistemas planetarios, hasta dónde llegan las pruebas de que esto ha sido real. Pruebas tangibles, demostradas al 100%, no las hay. A mí me gusta ser siempre honesto y transparente y decir la verdad, ¿no? A mí, ya sabes que, Ferran, el tema extraterrestre me encanta, creo absolutamente, pies juntillas, que no estamos solos, es algo que tengo absolutamente claro, pero los hechos nos demuestran, evidentemente, que no tenemos la prueba al 100% verídica de que haya habido alguien que haya contactado o hablado con seres extraterrestres. Tenemos muchos testimonios, eso sí, desde luego. Una de las cosas que más me impactó en un viaje que hice hace unos años a Norteamérica fue estar en las cabañas de la tribu de los indios Hopi, y allí pude, pues, de alguna forma ver toda esa simbología, todos esos rituales que los indios Hopi desarrollaban, ¿no? Incluso tienen un libro, es el libro de los Hopi, que consiste en jeroglíficos, que es mucho más antiguo que la Biblia, prácticamente, y allí se relata como unos seres que venían del cielo entregaban a los indios Hopi conocimiento, sabiduría, muchas cuestiones sobre el, nuestros planetas, las estrellas que tenemos justo encima, y entregaron muchísimo conocimiento a los indios Hopi, ¿no? Incluso se habla de hombres hormiga, hay un diluvio que está plasmado mucho antes que en la Biblia en ese libro de los Hopi. Hay muchas cosas que son realmente muy extrañas, ¿no? Pero si venimos a nuestra época, la época más contemporánea, que es la época, podríamos decir, más tecnológica, yo le llamo la época de los ceros y unos, de los bits y de los bytes, ¿no? A mí hay un evento hay de hecho dos eventos que me marcan o me marcaron profundamente.
El primero es uno que sucede el 20 de marzo de 1954. 20 de marzo de 1954. Donde el presidente norteamericano, Eisenhower, llamado Ike, cariñosamente por las personas que le conocían, vamos a poner un poco de contexto. Por este presidente siempre se mostró muy abierto a pensar y a creer que no estábamos solos en el universo, ¿no? Y curiosamente ese día, el 20 de febrero de 1954, Eisenhower desaparece durante 12 horas. No hay nadie que localice a Eisenhower. Incluso hay un periodista que redacta una crónica y dice directa y claramente que Eisenhower ha fallecido debido a un ataque de corazón. Luego resulta que Eisenhower aparece en una especie de misa al cabo de 12 horas y ahí se empieza a levantar toda una serie de conspiraciones. Conspiraciones que lo que nos están diciendo, de alguna forma, la sabiduría popular está aclamando que Eisenhower se había encontrado directamente con unos seres extraterrestres. De hecho, unos años más tarde, Timothy Good, que es podríamos decir, un investigador freelance y un investigador que se hizo a él mismo, puesto que era concertista, creo, pero empezó a investigar el fenómeno ovni en aquella época. Este buen hombre llegó a escribir una serie de libros, Timothy Good, y en uno de ellos, un periodista también, le permitió acceder a personal militar de alta graduación norteamericano. ¿Y qué le explica este personal a Timothy Good, a este violinista, creo que tocaba el violín, que se reconvirtió y, de hecho, fueron uno de los grandes investigadores del fenómeno o de los fenómenos ovni de aquella época? ¿Qué le explican estos altos mandos del gobierno norteamericano? Le explican, básica y llanamente, que Eisenhower, Ike, se había reunido en 3 ocasiones, no una, sino que en 3 ocasiones con 2 tipos de seres extraterrestres. Unos que eran muy parecidos a unos seres nórdicos, y estos muchas veces, José Luis Camacho nos dice muchas veces, ¿no? Ya sabéis que mi teoría no es si nos van a invadir, sino que mi teoría es que ya nos han invadido desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo puedo estar investigando la aparición de estos seres nórdicos y en Castella y en Francia había unos seres nórdicos que se habían aparecido, incluso llevaban grandes cantidades de oro, que nadie sabía de dónde habían sacado estas grandes cantidades de oro, y pude estar incluso en una de las joyerías donde este ser de tintes nórdicos fue a vender este oro, ¿no? Lo que pasa es que el propietario, que era el padre de los dueños actuales, estaba en una residencia internado con 90 y pico años y los hijos declinaron que yo le pudiera entrevistar, ¿no? Eisenhower se ve con 2 tipos de seres extraterrestres. Rebobinamos. Con uno que es con unos tipos de seres extraterrestres que son nórdicos y con los grises, esos famosos grises con esa cabeza almendrada, ovalada, con esos ojos almendrados y que son de color gris. Timothy Good llega a desvelar que hay 3 encuentros con estos seres, ¿no? Y no se desvela sobre qué hablan en estos encuentros, no se desvela el contenido de las reuniones. Lo que sí que se dice es que hay muchos testigos que están presentes en estas reuniones y que a partir de ahí Eisenhower establece un secretismo brutal en torno a los fenómenos ovni. Esto, Ferran, me llama poderosamente la razón, porque, hombre, todo un presidente de Norteamérica. Y luego, recordemos que todo esto viene al hilo con el proyecto Majestic 12, que Majestic 12 lo inicia Truman y Eisenhower lo continúa, ¿no? Todo esto viene al hilo, ¿no? Entonces, claro, uno podría pensar, ostras, muchas veces, ¿no? Te hablan del Majestic 12 y piensas en cierta medida pues que es conspiración pura y dura, que es invención, que es cultura imaginativa de la sociedad. No, señores, el Majestic 12 existió, lo inició Truman y lo continuó Eisenhower. Y Eisenhower, además, con ese secretismo, con ese hermetismo brutal. Y Artur, permíteme, en el Majestic 12 era como
un club secreto o un comité de trabajo? ¿Qué crees que la función exacta que era? Porque allí habían personas con méritos militares, como el Ajá. almirante Roscoe Hellinckwetter, el doctor, bueno, después habían también el almirante Sidney Showers, pero también había un comité médico o científico médico muy interesante, ¿no? Había muchos doctores con grandes credenciales. ¿Cuál era la finalidad? ¿Un encuentro de amigos, una sociedad secreta? ¿O qué pasaba con el MJ12? Eh, Nadie sabe exactamente en qué consistía el Majestic 12 con toda certitud, ¿no? Yo tengo la sensación de que podemos hablar de un equipo multidisciplinar de trabajo, ¿no? Donde había personal altamente calificado de muchos sectores. Lo que sí que te puedo garantizar es que era una sociedad muy hermética, era un club eh, donde era muy difícil poder acceder y allí se habían hablado muchísimas cosas, ¿no? Incluso recordemos que el Majestic 12 es podríamos decir, una de las fuentes de una de las mayores conspiraciones de toda la humanidad, que es que los gobiernos llegaron a un acuerdo con los seres extraterrestres para poder establecer bases aquí en el planeta Tierra, aéreas, subterráneas y bajo el agua, a condición de poder recibir una serie de conocimientos por parte de estos seres extraterrestres. Fíjate, 15 años después vamos a la Luna. Bueno, no creo que fuera el 69, seguramente en esa misión yo tengo mis dudas de que llegáramos a la Luna. Siempre he dicho hemos llegado a la Luna, sí, pero dudo que en el 69. Pero fíjate que a partir de esos años empieza a desarrollarse la tecnología y avanzar de una forma brutal, ¿no? La RAND empieza a invertir en investigación sobre los ordenadores, estamos empezando a hablar de inteligencia artificial. En los años 50, muchas personas se creen que la inteligencia artificial es algo, ¿no?, que ha inventado Elon Musk con ese chat GPT. No, no, señores, para nada. En los años 50 ya hablábamos de tecnología artificial, satélites espía, etcétera, etcétera. Muchísimas, muchísimas cosas. Y el segundo evento, Ferran, que me viene a confirmar el primero, de alguna forma, es el siguiente. Tú recuerdas muy bien, es una persona que tú la conoces muy bien. No, no que la conozcas, evidentemente, porque ni tú ni yo hemos tenido la suerte de conocerla, pero sí que vamos a recordar todos absolutamente y muy rápidamente al geólogo Phil Schneider, ¿no? Cuando hablamos del Majestic Has 12, tocado, Arthur, hierro candente, ¿eh? Hierro claro, candente. claro, y vamos a puntualizar por qué para las personas que nos están viendo aquí en tu canal en Sapiens. Vamos a explicar por qué. Porque Eisenhower llega a pactar, según cuenta la sabiduría popular, con los extraterrestres el hecho de establecer bases subterráneas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Phil Schneider? Pues que él, este geólogo, que iba a sencillamente comprobar un terreno, en una excavación se llega a topar con una especie de base subterránea de alienígenas, ¿no? Y bueno, y ahí hay muertos, él pierde una parte de la mano, hay una historia que realmente no es que sea increíble, o sea que se está, de alguna forma, o sea, en su día, en su momento, se desprestigió totalmente a Phil Schneider y se le echó una especie de alfombra encima de la alfombra de la vergüenza para desprestigiarlo y decir pues que ni más ni menos que era un chalado y que tenía problemas mentales, ¿no? Con lo cual, Ferran, a mí estos dos elementos sin tener las pruebas, evidentemente, porque no tenemos pruebas jamás de absolutamente nada, ¿eh? No sabemos nada con total certeza. Pero estos dos elementos, estos dos eventos de la ufología, porque vamos a hablar de, sí, estamos hablando del presidente norteamericano, de la nación más poderosa en aquella época del planeta y hoy en día continúa siendo la norteamericana, que a nadie le quepa ninguna duda. Pero estamos hablando también de ovnis, de encuentros con seres de otras dimensiones. Entonces, tenemos la certitud, tenemos un vídeo de un ser, no, pero lo que sí que tenemos muy claro, Ferran,
es que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Muchas personas incluso llegaron a afirmar, como Bob Lazar, que habían estado en el Área 51, habían podido ver en ese Área 51 seres extraterrestres y evidentemente no solo Bob Lazar, sino que recordemos que se encargaron unos ataúdes muy pequeñitos también cuando hubo el evento de Roswell a la funeraria, y todo esto se escondió, de alguna forma se desprestigió, ¿no? Para recabar o avergonzar el testimonio de aquellas personas que estaban explicando ni más ni menos aquello que habían visto. Por lo tanto, Ferran, el objeto de este pequeño vídeo de hoy es este, ¿no? ¿Tenemos la certitud de que el ser humano ha contactado con seres de otras dimensiones, planetas, galaxias, sistemas? Al 100% no, evidentemente. Pero yo tengo el pleno convencimiento, Ferran, de que a las más altas esferas, seguro, estoy prácticamente al 100% seguro que ha habido algún tipo de negociación y algún tipo de contacto. ¿Para qué y con qué objeto? Lo desconozco completamente, pero vamos, mi sentimiento es este. Porque, Artur, fíjate lo que son las cosas. Estamos intentando dar luz a un tema bastante opaco, ¿no? Pero por esto, imagínate, la aversión que hay contra el tema ovni, que no existen, siempre hay una desacreditación. Oiga, ¿cuántos gobiernos están gobernando un país y hacen mil y una pifia en gestión económica, social, sanitaria y tal, y no pasa nada? ¿Por qué siempre el tema extraterrestre, el tema alienígena, el tema otras civilizaciones de seguida se ha silenciado, ¿no? Es incluso extraño. Y después, a día de hoy, si tú haces una filmación de una nave, porque no me cabe la menor duda de que se están moviendo, pero tú la filmas y haces un poco mella o eco de ello, y te vienen unos señores bien arreglados, vestidos de negro, y te dicen, oiga, esta filmación no la comparta, le compramos, vamos a poner una cifra, 20 o 30.000 euros o 5.000, usted nos da los derechos y usted esto ya no lo publica ni lo rebota más por redes sociales y tal. ¿Y qué harás? Tenga el vídeo, ¿no? Seguramente al 99% que haría esto. Claro, ¿hasta qué punto hay una realidad? Pues nos tenemos que basar, y es la conferencia que haremos, Artur, en las evidencias, porque eres tú, por tu campo empresarial, informático, vienes de evidencias, y yo del científico también, de demostrar que esto. Y cuando hablabas de Phil Schneider, imagínate, cuando hacían la tunelación del túnel de los dos Valiras, aquí en Andorra, imagínate que hubieran unidades militarizadas de escolta en la tunelación, o continuamente unos cuerpos policiales allá vigilando la tunelación. Qué raro, ¿no? Si es una obra pública. ¿O había algo más? Claro, claro. Bueno, y lo curioso, Ferran, es que por una parte, es lo que tú dices, ¿no? Niegan absolutamente todo el fenómeno, pero por otra parte, cuando acontece algo, lo primero que hacen es secuestrar los testigos, sus testimonios, sus palabras, y no solo eso, sino que además los desprestigian, ¿no? Hubo un proyecto también, ahora no recuerdo el nombre, hace muy poco hablé de este en un vídeo, y bueno, y de alguna forma ahí se intentó establecer, para acallar la opinión pública también en Norteamérica, el hecho de, bueno, pues decir, vamos a hacer un estudio sobre los objetos voladores no identificados, sobre estos platillos voladores, para demostrar a la opinión pública pues, que estos no existen, ¿no? El proyecto SIGN fue esto. El proyecto SIGN es un proyecto bastante antiguo, hablamos de los años 50. Al final este estudio lo que concluye de cara a la galería, es decir, de cara al gobierno norteamericano, y está aquí en este libro, Los desconocidos del espacio del mayor Donald K. Howe, muy valiente, por cierto, este hombre, escribiendo este libro en el año 70 y pico, sabiendo que se jugaba incluso la vida, ¿no? Porque no sería la primera vez que muere un ufólogo o un divulgador por decir cosas que se acercan mucho a la verdad. Pues fíjate, Ferran, que este buen hombre aquí en este libro, Los desconocidos del espacio, ya nos dice
ya nos dice que en el proyecto SHINE hubieron dos conclusiones. Una, que es la que se mostró en el Senado norteamericano de cara a los civiles. No, miren ustedes, la gente que experimenta encuentros de tercera fase, que ve cosas extrañas, es porque simplemente está loca o tiene algún problema. Esto fuera la solución, ¿no? O que busca protagonismo, ¿no? Incluso se llegó a decir esto. Pero de cara internamente, ¿qué nos dice el mayor Donald K. Howe? Pues él, que tuvo acceso a estos informes, Ferran, él nos dice que estos informes sencillamente decían que los objetos voladores no identificados evidentemente existían. Y no solo existían, sino que había que controlarlos. ¿Por qué? Porque presumiblemente el gobierno norteamericano, en el informe del proyecto SHINE, concluyó que los seres extraterrestres venían y continúan viniendo a la Tierra a observarnos. ¿Por qué? Pues evidentemente porque nuestra tecnología va en aumento. Y viendo cómo estábamos gestionando nuestro planeta que está repleto de guerras, asesinatos, violencia y armas, sobre todo, estos seres extraterrestres están muy preocupados. Muy preocupados, ¿por qué? Porque si el ser humano llega a alcanzar una tecnología que le permita viajar hacia otros mundos, viendo cómo está manejando el suyo propio, tienen miedo de que el ser humano vaya a hacer lo mismo, es decir, vaya a hacer un calco de lo que está haciendo aquí en el planeta Tierra en estos otros mundos, ¿no? Y por lo tanto, a estos seres les parece terrorífico. Y esa es la conclusión en la que se llega en el proyecto SHINE con el mayor Donald K. Howe. Es algo de lo que no se ha hablado mucho. Esta conclusión a mí me parece absolutamente lógica y tremenda, ¿no? O sea que... Artur, acabas de hacer diana en un tema. Y si resulta, porque más o menos vivíamos unos tiempos tranquilos, más o menos, ¿eh? Al menos ha sido unas épocas que ha habido pocos conflictos. Fíjate ahora cómo está la situación en Europa, cómo hay malestar en muchos países por el índice de delincuencia, cómo está la zona muy caliente entre China y Taiwán. Y si resulta, vamos a poner una hipótesis, siempre buscando lo que nadie piensa, por lo de los cisnes negros, de que se está forzando, se está penetrando desde una civilización para evitar que colonice la especie terrestre, porque yo, especie humana, me cuesta mucho decirlo, hay humanos y terrestres sobre este planeta, humanos y terrestres. Resulta que se está influyendo para que se genere una devastación bélica global, para que haya un exterminio, para que no avance la tecnología militar y no se acceda a sus civilizaciones. ¿Puede darse esta situación tan sumamente, bueno, surrealista, pero plausible? ¿Qué opinas? Para finalizar. Mira, Ferran, opino algo muy sencillo. Que sí, que es muy posible. Fíjate, yo tengo dos libros aquí. Tengo este libro de Pablo Villarrubia, Luces de la Muerte. Luces de la Muerte es un libro tremendo de Pablo Villarrubia, donde, por cierto, Ediciones Anómalas, quien no tenga esta joya, que la compre ya, donde Pablo nos relata cómo estas luces extraterrestres son violentas y matan a la gente. Matan a la gente. O sea, esto es un hecho que es comprobable. O sea, no es que me lo esté inventando yo, es un hecho comprobable. Pero es que fíjate, Ferran, Pablo Villarrubia vuelve a sacar otro libro, es Expedientes OVNI, es un tocho, en el cual tengo que agradecer yo también porque es algo en su cronología, un viaje que hice al Amazonas para investigar el fenómeno OVNI de los mochacabezas ahí. Ahí continuamos con la misma tesitura. Es decir, estos objetos voladores no identificados que vienen al planeta Tierra, Ferran, no vienen en son de paz. No vienen en son de paz. No todos ellos vienen en son de paz. Es cierto, Ferran, que se han entregado mensajes como Eduardo Pons Prades y a otros contactados en los cuales se les está retransmitiendo una advertencia muy clara y que va ligada, Ferran, con las conclusiones de este proyecto SHINE y con lo que tú muy bien has dicho, ¿no? Con esa destrucción de la raza humana por ese aumento de tecnología bélica, ¿no? Señores, o empiezan ustedes a pacificar el planeta y a respetarlo,
o aquí vamos a poner orden nosotros? Nosotros. ¿Quién es esos nosotros? Pues evidentemente esos seres extraterrestres que vienen de los planetas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de Dios, Ferran, Yahvé, Jehová, llámale como quieras, hablamos de un ser extraterrestre, no terrestre, de un creador, de un hacedor. Cuando hablamos de Mahoma, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, son seres que no residen en el planeta Tierra, son seres que nos observan desde los cielos. Y por lo tanto, Ferran, si la raza humana continúa tal y como está ahora mismo funcionando, nos exponemos a algo tremendamente sangriento y que desde luego yo creo que va a venir desde fuera de nuestro planeta Tierra. Aquí hace tiempo que vayamos comentando, compartiendo, dando ideas de cómo sobrevivir a un apocalipsis energético, económico, de alimentación, porque la supervivencia es un instinto que tenemos, ¿no? Pero si no lo tienes practicado. Para finalizar, cuando hablabas del Majestic 12, fíjate que extraño, nunca trascendió la información, pero uno de los 12 elegidos, uno de los 12 era James Forrestal. James Forrestal, curiosamente, bueno, era secretario de Marina de Estados Unidos y el primer secretario de Defensa entre el año 47 y 49, y tuvo una extraña muerte. Bueno, una extraña. Se suicidó, o al menos eso. Los suicidaron. Muy extraño, porque a lo mejor podía haber dicho, oiga, esto hay que comunicarlo porque es tan sumamente importante que tiene que saberlo la población para ir, bueno, pues generando protocolos de actuación, ¿no? Pero yo creo que aquel año, cuando Barack Obama se le dio el Premio Nobel de la Paz, insólitamente y por sorpresa a todo el mundo, Arthur, Barack Obama no ha movido ficha con todo lo que está pasando. ¿Y si se están guardando este ardid para el momento? Es decir, señores, este hombre fue presidente de Estados Unidos, más o menos gestionó más o menos bien el país, Premio Nobel de la Paz, es el encargado de decir algo y se lo están guardando, porque el silencio, el mutismo, la no mediación con todos los conflictos que hay mundial, parece insólito que no esté mediando. Igual que Angela Merkel. ¿Y si se están guardando esta baza? ¿Qué opinas? Para finalizar, en 2 minutos. Pues sí, Ferran, yo estoy completamente de acuerdo de que es muy posible que se estén guardando esta baza, ¿no? Porque no se entiende absolutamente nada. No se entiende cómo en 2023 volvemos a estar enzarzados en el inicio de una tercera guerra mundial, porque esto es el inicio de una tercera guerra mundial. No sabemos si se va a completar o no, pero realmente es tremendo, Ferran. O sea que a mí no me extrañaría nada que nos estuvieran, como siempre, escondiendo muchas cosas y, sobre todo, relacionadas con esa advertencia de estos seres cósmicos, ¿no? Que nos están advirtiendo desde hace muchos años y están entregando esos mensajes para nada crípticos ni encriptados, sino muy directos. Cuidado con lo que estáis haciendo en el planeta Tierra, porque al final, si vosotros no ponéis un stop, lo vamos a poner nosotros. Arthur, mensajes, canalizaciones, divulgaciones, como aquí y en otros canales. Veremos hasta qué punto la sociedad hace caso, porque siempre se mira a la derecha cuando el problema está a la izquierda y cuando ha virado se mira al otro lado, de que no podamos generar que este planeta tan precioso, tan bonito, que se ve desde el espacio, como dicen los astronautas, como los que nos movemos por la montaña caminando, paseando, o los que surcan los mares, no sepamos preservarlo de una manera eficiente. ¿Quién está moviendo los hilos para que esto esté a punto de saltar por los aires? Y lo digo así de verdad. Y siempre lo que hemos dicho, Arthur, ha acabado sucediendo, porque los elementos, el análisis estaba ahí. Arthur, veremos. Veremos estas entidades que son muy oscuras, Ferran. Y tanto que sí, pero siempre esperemos que los seres de luz de alguna manera también muevan ficha, porque hay las negras y las blancas. ¿En qué bando estamos? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Arturo, un ufólogo, como siempre, amigo mío, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran. Un abrazo a toda la audiencia de Sapiens. Amigos y amigas, preparaos porque lo que va a acontecer, creo
y creo hablar por boca de muchos expertos, no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en los 2 últimos o 3 años pasados. Por tanto, preparémonos, porque Arthur, y permíteme, es que no puedo acabar contigo, porque hay un filántropo multimillonario que ya ha lanzado una advertencia y que me gustaría un día, de una manera u otra, que hagamos un programa, ¿verdad? Y tanto que lo haremos. Así es. Arthur, repito, muchísimas gracias, amigos y amigas, también, como siempre, muchísimas gracias, y mirad esta maravilla de planeta que tenemos y aún estamos a tiempo, ¿o no? Que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.